¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en esta ventana al mundo que es muy especial porque hoy les tenemos un programa dedicado justamente al empoderamiento de las mujeres. Como ya sabemos, Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de México y no es solamente la primera mujer que va a ser mandataria en nuestro país, sino también va a ser la que más votos ha tenido en la historia de México. Y por supuesto que analizaremos esto porque se suma a un selecto grupo de países que tienen a mujeres encabezando obviamente estas cuestiones internacionales, cuestiones nacionales de gran envergadura y por supuesto que analizaremos la política exterior que va a tener nuestro país durante los próximos 6 años y las repercusiones que va a tener esto. Y también les tenemos muchísima información relativa a la cuestión de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, así es que comenzamos. El conflicto en Gaza cumplió 8 meses, los muertos llegan a 36.479 y los heridos a 82.777, con bombardeos en el sur de Gaza, en escuelas de la ONU y otras infraestructuras seguras para refugiados. UNICEF estimó que 9 de cada 10 niños y niñas sufren pobreza alimentaria grave y paralelamente Eslovenia se sumó a Noruega, España e Irlanda en reconocer a Palestina como Estado. Después de que se convirtiera en primer ministro, Narendra Modi ganó un tercer periodo para liderar India. Fue una victoria más ajustada, sin mayoría parlamentaria y ante la necesidad de formar mayoría, la alianza de partidos encabezada por Modi alcanzó ya 272 escaños necesarios para concretar un gobierno. Este 6 de junio se cumplieron 80 años del desembarco de Normandía, cuando los aliados iniciaron la liberación de Europa del dominio nazi. 25 jefes de Estado y representantes de 75 países acudieron a la ceremonia, donde líderes europeos y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reforzaron su apoyo inquebrantable a Ucrania ante la guerra con Rusia, que ya supera los 2 años de duración. Y mientras hay progreso en México sobre la cuestión de las mujeres, en Argentina va al revés, porque hay cuestiones de crecimiento en cuanto a los índices de desarrollo y en cuanto a las mujeres. La pobreza ascendió durante el primer trimestre de este 2024 durante el gobierno de Javier Milei. 55.5% de la población está en la pobreza y la indigencia aumentó, se ubicó en 17.5%, y también Milei eliminó el Ministerio de la Mujer en medio, por supuesto, de fuertes críticas. Nuestro gobierno será honesto. Vámonos con el tema central de esta noche. Claudia Sheinbaum llega finalmente a una elección mayoritaria para ser la primera mujer que alcance la presidencia en nuestro país. Se suma al grupo de las naciones que son encabezadas tanto por jefas de Estado, jefas de gobierno, primeras ministras y también vicepresidentas que lideran las decisiones más importantes de las naciones. Tuvieron que pasar 200 años para que una mujer fuera electa para ser presidenta de México. Una lucha que representa a millones de mujeres en nuestro país. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Con este hecho histórico, México entrará al pequeño grupo de apenas 26 países que dirigen mujeres. Europa encabeza la lista con 11 países, seguida de África con 5. En América hay también 5. México aumentará el total de esta región a 6 el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asuma el cargo. Asia tiene 3 naciones dirigidas por mujeres y Oceanía únicamente 2. La primera presidenta mujer de América Latina fue María Estela Martínez de Perón en Argentina, en 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón, con quien compartía fórmula como vicepresidenta. Pero la primera en nuestra región en ser elegida directamente por voto ciudadano fue Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua, en 1990. En Estados Unidos está la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer de color en ocupar el cargo.
Otra mujer de color ocupa la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, segunda al mando del presidente Gustavo Petro. En Honduras, Xiomara Castro asumió el cargo de presidenta en 2022. Otras más han gobernado naciones de América Latina. En Chile, Michelle Bachelet obtuvo 2 mandatos presidenciales en 2006 y 2014. Llegó a dirigir también la Agencia para las Mujeres de la ONU. En Brasil, Dilma Rousseff fue elegida en 2011 como sucesora del presidente Ignacio Lula da Silva y actualmente es la presidenta del Banco de los BRICS. Laura Chinchilla ganó las elecciones de Costa Rica en 2010. Margaret Thatcher fue la primera ministra de Reino Unido. Sin embargo, nunca impulsó a una sola mujer para ocupar cartera alguna en su gobierno, dirigido en su mayoría por hombres. La canciller Angela Merkel fue una figura emblemática no solo en Alemania, durante 16 años, sino marcó un parteaguas, un antes y un después en toda Europa. Ursula von der Leyen es la primera presidenta de la Comisión Europea. Roberta Metsola es la actual presidenta del Parlamento Europeo desde el 11 de marzo de 2022. En Francia, la ultraderechista Marine Le Pen lleva décadas intentando abrirse paso hacia el Palacio del Elysée. Otra ultraderechista destacada en Europa, Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. En Oceanía, Jacinda Ardern fue la primera ministra de Nueva Zelanda, quien se convirtió en la política más joven del mundo en ocupar una jefatura de gobierno con 37 años. En África, Samia Suluhu es la primera mujer en ser presidenta en Tanzania desde 2021. Indira Gandhi fue la primera mujer ministra de India en 1966. Benazir Bhutto fue la primera mujer en gobernar un país musulmán. Fue 2 ocasiones primera ministra de Pakistán en la década de los 90 y murió tras un atentado. En Birmania, ahora Myanmar, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi y su partido lograron una aplastante victoria en 2015. Sin embargo, la junta militar que gobierna la nación le impidió tomar posesión como presidenta. Las mujeres también encabezan importantes organismos. Christine Lagarde es la primera mujer en ser presidenta del Banco Central Europeo en 2019. Anteriormente fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Todas, mujeres decididas que han abierto camino en un mundo de hombres, han roto el techo de cristal para las que seguimos y las que seguirán con paso firme hacia el futuro. Marisol Hernández, Canal 14. Y por supuesto que también las mujeres se han abierto camino en cuanto a encabezar ministerios, lo que llamamos aquí las secretarías, y también los parlamentos. Vamos a ver la participación que existe de las mujeres en el mundo en estos aspectos. Cada vez más son las mujeres que ganan más espacios en la política en el mundo, pero aún la brecha de género es amplia. De acuerdo con cifras de la ONU en el 2023, en promedio en el mundo las mujeres solo representaban el 22.8% de los miembros de los gabinetes y solo en 13 países encabezan el 50% de los ministerios. México es uno de ellos, junto con Chile. Sistemáticamente, las mujeres son relegadas a carteras no esenciales, como medio ambiente, igualdad de género, familia e infancia, inclusión social o asuntos indígenas y minorías. México es de los pocos casos mundiales en los que las mujeres sí dirigen carteras esenciales. En la presente administración, las mujeres ocupan carteras importantes. Por ejemplo, Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores. Hablando de los parlamentos, las mujeres también han ganado terreno. En promedio, la proporción de mujeres en los parlamentos aumentó hasta 26.9% a enero de 2024. Y ya por regiones, América continúa siendo la mayor representación de mujeres con el 35.1%, seguido por Europa, África subsahariana, el Pacífico, Asia, Medio Oriente y el norte de África. Cabe destacar que en los países que han fijado cuotas de género por ley, se registra un aumento de las mujeres que resultan elegidas para ocupar un escaño, como en el caso de México.
En 2022, México ocupó el cuarto lugar en la lista de naciones con más mujeres en su Congreso, mientras que ese mismo año en Europa, Suecia, Noruega y España ocupaban los primeros lugares de países que tenían a más mujeres en los parlamentos. En el Parlamento Europeo, pese a que se defiende la igualdad de género, en el primer parlamento en 1979 solo había poco menos de 16% de mujeres. 45 años después, este 2024, apenas las legisladoras representan 39.8%. De 705 legisladores, solo 280 son mujeres. ONU Mujeres alerta que al paso que vamos, la equidad de género, al menos en parlamentos, será hasta después del 2060. El techo de cristal se está rompiendo, pero hace falta más. Canal 14. Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad. Y México enfrentará los siguientes años en el contexto internacional con una política exterior enfocada, lo ha mencionado Claudia Sheinbaum en su plataforma, en defender los derechos de los mexicanos fuera de nuestras fronteras y por supuesto también priorizar muchas relaciones con varios países, pero por supuesto la de nuestro socio Estados Unidos. Claudia Sheinbaum será la presidenta de nuestro país, con una agenda en política exterior bajo el eje del pleno respeto a la soberanía de México. ¡Hicimos historia! Mantiene los altos principios de nuestro país con el mundo, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de otros países y la solución pacífica de los conflictos. Entre sus principales propuestas se encuentra el reforzamiento de los lazos con Estados Unidos y la protección de los mexicanos fuera de nuestras fronteras. Con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido, y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. De acuerdo a los 100 pasos para la transformación, publicado por el Espacio Político de Sheinbaum, se busca ampliar el apoyo para los paisanos en consulados. Abarca también la cobertura de salud con la tarjeta FinaBien y su afiliación al IMSS. En vivienda, facilitar su adquisición desde el exterior. En democracia, impulsar el voto desde el extranjero. En desarrollo, crear programas de inversión y vinculación. Con el sur y el Caribe seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad junto con todo el mundo. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad. Son varios ejes de cooperación exterior. Crear mecanismos de participación multisectorial y coordinación interinstitucional, con la participación de la academia y la sociedad civil. Reforzar el liderazgo en América Latina y más allá, extendiendo la influencia global de México en foros multilaterales como la Asamblea de la ONU, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, el Grupo de los 20 y la CELAC. Gestionar la movilidad humana mediante acuerdos regionales que permitan impulsar el desarrollo a fin de evitar la salida de migrantes, todo bajo el respeto a sus derechos humanos. Y fortalecer las capacidades de la Cancillería evaluando las necesidades diplomáticas para representar los intereses de nuestro país en la esfera mundial. Ejes que regirán el papel de México en el mundo de este vertiginoso siglo XXI. Marisol Hernández, Canal 14. Y precisamente esta misma semana, Estados Unidos, ya que hablamos de nuestra relación bilateral, anunció nuevas medidas en la cuestión migratoria. Vamos a ver de qué se trata. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente lo hizo. Emitió una orden ejecutiva que autoriza el cierre de la frontera a migrantes indocumentados si los cruces de estos superan los 2.500 al día. También restringe las solicitudes de asilo y acelera las deportaciones. La medida resalta 2 puntos fundamentales. Los migrantes regulares no podrán solicitar asilo y serán deportados. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días.
Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. El presidente Joe Biden dijo que se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil CBP One, que ofrece aproximadamente 1.450 citas diarias. Al respecto, los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica donde ahondaron en la determinación de Biden de establecer 3 nuevos puentes: la ampliación del Puente Internacional de Comercio Mundial en Nuevo Laredo, entre Tamaulipas y Texas, el nuevo cruce multinodal Puente Verde entre Coahuila y Texas, y el Flor de Mayo entre Tamaulipas y Texas. Posteriormente, el pasado viernes, una delegación de alto nivel acudió a Estados Unidos para impulsar el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por su parte, Donald Trump acusó a Biden de intentar solucionar al final de su presidencia un tema crucial y aclaró que la solución definitiva la pondrá él el 20 de enero cuando llegue a la Casa Blanca. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó su profunda preocupación. Precisó que toda persona que alega persecución debe tener acceso a pedir asilo antes de ser deportada. Canal 14. Vamos a analizar a fondo todos estos temas. Agradezco muchísimo a nuestra querida María Cristina Rosas, analista internacional, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está con nosotros en esta ventana tan especial sobre las mujeres. Claro que sí, Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, pues obviamente histórico. Yo creo que miles de mujeres están emocionadas porque finalmente vaya a llegar una mujer a la presidencia de México y, como bien lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, no llegó sola, llegó con todas las que vienen atrás y por supuesto también con todas las que vendrán adelante. Pero bueno, también lo hemos visto que a lo largo también de la historia y de muchas regiones han llegado mujeres feministas, mujeres también que han estado en esta lucha y que no han representado finalmente la causa de las mujeres, como por ejemplo, solo por citar a alguien, Margaret Thatcher, que tuvo todo un gabinete con hombres y que no vio como mucho por esta cuestión de las luchas de las mujeres. ¿Cómo podríamos pensar que en este caso pudiera ser diferente? O Golda Meir en el caso de Israel. Bueno, yo creo que México ha tenido un empoderamiento de las mujeres. Lo hemos visto con estas políticas que se conocen como discriminación positiva, donde se ha buscado, por ejemplo, lograr equidad en el Congreso, lograr equidad también en el gabinete, de manera que se asignen determinadas cuotas, esperando que a futuro no sea necesario hacer eso, sino que ya estén lo suficientemente empoderadas y se reconozca que obviamente tienen las capacidades y tienen los conocimientos y demás para desempeñar las funciones. Hay un tema que yo no quisiera dejar de lado, Claudia, el tema de la equidad salarial en nuestro país, porque es muy delicado. Un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo no ganan lo mismo. Claro. Las mujeres recibimos 75%, ¿sí? O sea, un 25% menos de lo que gana un hombre. Entonces, esto te habla de la importancia de las políticas de discriminación positiva. Hay que trabajar mucho en el empoderamiento y a mí me parece que Claudia llega en este momento de empoderamiento donde vemos en el gabinete saliente mujeres en posiciones importantes, Cancillería, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, eso no se había visto. Y por otro lado, vemos un parlamento bastante equilibrado en cuestión de género. Es uno de los 5 a nivel mundial que tiene por lo menos 50% de mujeres en el parlamento. Entonces, creo que eso es positivo, es un buen punto de partida. Esperamos que esto se fortalezca durante la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que representa precisamente en el concierto internacional que México se una a este selecto grupo de naciones encabezado por mujeres? ¿Cómo entramos en esta vanguardia? ¿Cómo nos podemos leer ante el mundo? Bueno, nos leemos como el país número 29 que va a ser presidido por una mujer. 29, Claudia, de 193 miembros de la ONU. Seguimos siendo minoría, es muy bajito, es muy poquito. Entonces, esto habla de que, claro, México no había tenido una mujer, ya la va a tener al frente del Poder Ejecutivo, pero falta un largo camino por recorrer. Si miramos en América Latina,
Son muy pocos los países de la región que han tenido mujeres al frente del Ejecutivo. Haití 3 veces ha tenido una mujer, en el caso de Argentina 2, Laura Chinchilla en Costa Rica, Dilma Rousseff en Brasil, pero los puedes contar con los dedos de la mano y puedes identificar los casos. Es decir, todavía falta un mayor empoderamiento a nivel de la región, por supuesto. Hay regiones donde se ha trabajado mucho el tema de género. Europa es una muestra de ello. Y Nueva Zelanda es un caso formidable porque es pionero en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es el primer país en el mundo que lo reconoció. Ha tenido 2 mujeres al frente del gobierno como primeras ministras y bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. ¿Cómo vemos actualmente, por ejemplo, también los ejes de la política exterior que va a tener nuestro país? Sabemos que obviamente hay un trascendental cambio de gobierno en Estados Unidos. El 20 de enero es muy probable que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué nos espera en cuanto a la relación con Estados Unidos? Difícil. Donald Trump podemos anticipar basándonos en lo que fue su presidencia anterior. Donald Trump utiliza a México como piñata y ha tomado temas como migración, como comercio, como seguridad, como banderas para presionar a nuestro país. Ahorita mismo el tema de los migrantes es un tema contencioso. Recordamos lo del muro, por ejemplo. Y también recordamos el trato despectivo de él hacia las mujeres. ¿Cómo me acuerdo de que en una reunión que tuvo con Angela Merkel ni la mano le dio? Sí, ¿no? Entre muchas otras también. Entre muchas otras la presidenta del Parlamento Europeo, que le etcétera. a Muy Ursula lamentable. von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, no va a ser fácil. Si él llega a la presidencia, tener a una mujer en México al frente del Ejecutivo, vaticina tensiones porque él es despectivo. Tengo esta impresión de que él considera que las mujeres no son aptas para gobernar y eso ya es una creencia que es difícil quitársela de la cabeza. Pero viene la revisión del TEMEC. Esta revisión del TEMEC, él la metió durante el proceso de creación del TEMEC, recordando que él puso fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se creó un nuevo tratado del TEMEC y él metió esta cláusula de la revisión. Nos va a tocar esa revisión. Si él está en la Casa Blanca va a ser complicado porque querrá obtener concesiones. Así que se ve complicado. ¿Y qué pasa entonces con China? Justamente también pues importantísimo en esta cuestión de lo que tenga que ver con los aranceles, que están también ellos en una guerra de aranceles y en la que México también está ahí involucrado de manera indirecta por estas mercancías que nos llegan para mano de obra aquí y eventualmente poder enviar productos hacia la Unión Americana dentro justamente de este acuerdo comercial del TEMEC. ¿Qué nos esperaría en cuanto a este eje comercial en la relación que tendríamos con China? Bueno, no olvidar que la guerra comercial de Estados Unidos contra China nos ha beneficiado. Actualmente somos el primer exportador porque muchas empresas que operaban desde China rumbo a Estados Unidos decidieron mover sus operaciones a México. Entonces, tenemos que trabajar. Algo mencionó la doctora Sheinbaum durante el discurso en el que se habló de que había obtenido la mayoría de los votos. Ella habló del nearshoring. Bueno, es importante trabajar el tema del nearshoring porque el nearshoring viene también con el tema energético, donde ha habido asuntos contenciosos, obviamente. Viene con el tema de la seguridad. Claudia, ese es un tema pendiente. Tenemos que mejorar la seguridad precisamente para atraer al capital extranjero. Se quejan mucho empresarios de diversos países del mundo de lo que gastan en seguridad en nuestro país. Entonces creo que ese es un tema también. Y ahora, ¿qué es lo que podría pasar en Europa? Justamente tenemos muchas cuestiones relacionadas con, bueno, América Latina, el Caribe, también el Lula da Silva que quiere posicionarnos también en el apoyo de los BRICS, pero en la cuestión de Europa también tenemos ahí la cuestión también con el acuerdo comercial y por supuesto, hablando ya que andas por acá con nosotros, podemos hablar un poquito acerca de las elecciones parlamentarias y también de la participación ahí de las mujeres. Te queremos aprovechar. Claro. Bueno, vamos por partes. El acuerdo global. El acuerdo global México-Unión Europea es un acuerdo que renueva el que ya teníamos, que se firmó y entró en vigor a principios de este siglo. Es necesario actualizarlo. Tiene varios componentes, lo comercial, lo político y obviamente la cooperación. Nosotros queremos que se firme como un todo, pero ha habido dificultades con la Europa comunitaria porque, bueno,
Hay estados que tienen regiones que ejercen diplomacia y quieren meter la mano en ciertos temas. Entonces se ha sugerido que la parte comercial sea aprobada en cuanto sepamos cómo queda el Parlamento Europeo, que hoy culminaron las elecciones, en cuanto sepamos cómo queda compuesto. Podemos tratar, es lo que sugiere la Unión Europea, de que el Parlamento apruebe la parte comercial y se quede en pendiente la parte política y la parte de cooperación. México no quiere eso. Entonces, lo que yo veo en este tema es que México no miró mucho a Europa y tiene que hacerlo. Yo confío en que la nueva presidenta lo haga. Es muy importante el acuerdo con Europa, Claudia, porque nos va a dar un leverage a la hora de renegociar la cláusula esta del TEMEC, ¿sí? O sea, si llegamos a la revisión del TEMEC, ya con el acuerdo global con la Unión Europea, le podemos decir a Estados Unidos, mira, ya negocié con una potencia comercial, trátame de otra manera. Validados. No me trates tan mal, ¿no? Entonces 100%. Es estratégico. ¿Cómo va a quedar el Parlamento? Bueno, todavía necesitamos más información, pero se vaticina que la derecha y la ultraderecha saldrán fortalecidas y esto va a cambiar mucho la composición del Parlamento, que tradicionalmente ha tenido este binomio entre socialistas y el Partido Popular Europeo, al que pertenece Ursula von der Leyen, que seguramente se reelige. Pero entra ya la derecha y la ultraderecha y esto modifica... Sí, cambia también los mapas, obviamente en muchas cuestiones migratorias, también en cuestiones comerciales, Ucrania, etcétera. Estaremos, el apoyo a Ucrania. El apoyo, por supuesto, que ya prometió Biden justamente en este marco de la conmemoración del Día D. Nos vamos. Muchísimas gracias, mi querida María Cristina, por ampliarnos toda esta gama de temas que, bueno, es innumerable, pero ya dimos una muy buena vista. Y gracias a ustedes por estar acá con nosotros y con nosotros en Ventana al Mundo. Quédese aquí en Canal 14.